encantada de conocerte y de hablar contigo, Igualmente. que es la primera vez además que lo hacemos. Yo el libro empezaba a leerlo porque realmente por temas de mensajería me llegó ayer, por lo cual empecé vale, anoche a qué leerlo, bueno. pero bueno, ahí andamos. Sí te quería preguntar así un poco como para abrir la entrevista, que claro, tu trayectoria ha sido pues el sueño de cualquier autor, entonces no sé si en algún momento lo que estás viviendo es uno de tus mejores sueños, o en algún momento tú dijiste, no, yo voy a tratar de ser una escritora, pues eso, importante, célebre y conocida. A ver, evidentemente si no te sostiene un sueño cuando arrancas en lo que sea a lo que te vayas a dedicar, pues mal. No creo que nadie empiece, pues no sé, abra una tienda o ponga un restaurante o empiece a pergeñar lo que será un puente pensando, me saldrá un churro y nunca se construirá este puente, no. Todos tienen que estar sostenidos por el deseo de que eso vaya bien. Ahora, que también era difícil prever que se pudiera llegar hasta aquí, ¿no? que pudieran pasar las cosas que me han ido pasando. Y bueno, porque al final la literatura tiene esa magia, tú propones y el lector dispone, ¿no? Sí, que es verdad, es así. Es así. El lector es soberano. Sí. Hay muchas novedades, o sea, no solamente las novelas que has ido publicando, algunas, que esto no lo sabía yo, han pasado a formato gráfico, no lo conocía esto. Casi todas, pues está en cómic, El Guardián, El Legado, Frente a la Tormenta también, y todo esto te también, sí. No lo sabía, lo he mirado y me ha llevado una sorpresa porque me encanta el género, o sea, es que me gusta mucho el género. A mí me gusta mucho, yo que no sé dibujar nada, flipo que lo hayan adaptado y me parece muy bien. También estar en cine, pues ¿por qué no? Claro, en cine, con otra adaptación además que viene en camino, si no me equivoco, sí. Y con la reedición de tu primera novela, Los privilegios del ángel. Dices que esta novela te ha costado escribirla 39 años, ¿cómo es eso? Mira, esto es un juego, por supuesto. Es porque muchas veces me preguntan, ¿de dónde surge la idea para escribir esta novela? Bueno, pues hay veces que no lo tengo muy claro porque es una mezcla de cosas y dices, bueno, pues la parte del asesino de aquí, la parte de no sé qué tal, esto son cosas, una cosa que pasó en mi familia, esto me lo contó no sé quién, Vale, son una mezcla. Pero aquí sé que el escenario al menos fue aquel día de agosto que yo volvía en un tren y llegaba a Bilbao y me encontré, pues eso, el fin del mundo. Me encontré el fin del mundo allí y el miedo que pasé, porque claro, hay que entender que yo iba en un tren, tenía 14 años, pero iba sola porque iba a cargo de otras personas que iban en el tren, pero nadie tenía un teléfono móvil entonces para llamar a casa y saber cómo estaban. El tren se detuvo y estuvo horas y horas y horas parado y decían que, claro, eran todos rumores de la gente que trabajaba en las vías, de los obreros que estaban moviendo la tierra, que estaban diciendo, Bilbao está destruido, han muerto un montón de personas, es la ruina total, ha llovido por todo Euskadi, está todo en Deva, en Burgos, en Álava, en Cantabria. Y decías, madre mía. Y claro, allí parado decías, pues, ¿y mi casa? Claro, no sabías. Y yo conocía Bilbao, yo sabía que Bilbao era como imaginarte, pues no sé, la naval de Cádiz, y que te digan, no, que se lo ha llevado todo el agua, y dices, pero ¿cómo se lo va a haber llevado eso? Si eso es inmenso, si eso es inmenso, ¿cómo se lo va a haber llevado el agua? Entonces, ¿qué puede haber pasado con una casita pequeña de una gente normal? En ese momento me impactó y que siempre he sabido que un día lo escribiría, lo pondría en una novela. Lo que pasa pues que se tienen que juntar elementos y los demás elementos pues han ido llegando en otro orden y llegó un momento en que decidí que sí, que tenía que ser ya. Y luego la elección de Bilbao como escenario también tiene que ver con lo encontré cuando encontré al asesino, porque John Biblia es un asesino real que cometió sus crímenes en Glasgow en los años 60, en el 69, o sea, casi en el 70, y desapareció. Mató a 3 mujeres, a las 3 las había conocido en la misma discoteca, las violó, las estranguló, las 3 tenían la menstruación en el momento de su muerte, y cuando la policía se dio cuenta de que tenían a un gran depredador por allí, fue con la 3ª víctima y entonces desapareció. Y yo lo que establezco es que pudo haber venido a Bilbao, porque siempre ha habido una grandísima conexión naviera entre las dos ciudades,
porque Bilbao se parecía mucho a Glasgow en aquel momento, incluso el modo en que el río Nervión entra la ría entra en la ciudad, el agua del mar. Ocurre lo mismo con el río Clyde en Glasgow, y la zona industrial que se movía alrededor del río era muy similar. Contaba con una vida nocturna extraordinaria como Glasgow, y ese era el territorio de caza de John. Y bueno, pues me pareció perfecta para narrar todo eso, y además se da la casualidad de que en ese momento Bilbao tenía un montón de elementos que la hacen súper interesante, porque se estaba viviendo la guerra de las banderas, había Kale Borroka, había unas tensiones políticas, se hablaba de que iba a haber un encuentro del gobierno español con ETA en Bidart, había, leyendo los periódicos de la época dices, es que lo extraño es que esto no explotara por todas partes, porque es que era como un hervidero social, económico. Luego eran los años en que estaban llegando los primeros efectos que luego serían terribles de la reconversión naval, que afectó pues a todos los grandes puertos. Y en Bilbao todavía no había llegado a tocar, y bueno, a Bilbao aquel 26 de agosto se lo llevó la riada, y el Bilbao que conocemos ya no se parece en nada a aquel de... Absolutamente en nada. Entonces lo que pasó es que realmente como se suele decir, se alinearon los planetas para que esta novela, después de tantos años, viera la luz. Así ocurrió. Eso es. Tenemos a este asesino, a John Biblia, un investigador que es escocés. Estos son los elementos que va a encontrar el lector, es decir, un nuevo caso, una nueva investigación en Bilbao. Sí. Me interesa muchísimo la parte de John Biblia, porque yo lo desconocía, he estado leyendo artículos sobre él. Hay cantidad, sí. Hay mucho. Creo que llegas a él, si no me equivoco, por lo que cuentas en agradecimiento, a través de un libro, que a mí es la manera que más me gusta de llegar a los sitios, a través de un libro. A través de un libro. Pues yo leo muchísimos autores ingleses y escoceses, porque me gusta mucho cómo escriben, y porque muchas veces además basan sus novelas en hechos reales. Y es una novela de Ian Rankin en la que hay un imitador de John Biblia. Entonces cuando llegué al final, yo que me leo hasta lo último que han puesto, ¿no? Sobre todo en los agradecimientos y en las explicaciones, él contaba cómo justo en ese momento se iba a desenterrar el cadáver de un agresor sexual que se creía que era John Biblia, y que bueno, que a ver en qué daba, y finalmente fue que no era. Pero bueno, yo me puse ya sobre la pista de John Biblia y dije, bueno, pues quiero saber también más de este hombre. Realmente, claro, pasó a la historia como un asesino, pues como Jack el Destripador, que se ha vuelto leyenda precisamente por el hecho de que no lo han capturado. Yeah. Y que la diferencia es que él podría estar vivo aún, porque era un hombre muy joven cuando cometió esos delitos. Mucha gente le vio. La hermana de la tercera víctima le acompañó gran parte de la noche, y luego hasta un tramo del regreso en taxi lo hizo con ellos, así que pudo verle perfectamente. Ella dio una descripción, un retrato robot. Participó luego en los siguientes años en cientos de ruedas de reconocimiento. Hasta 5.000 sospechosos se descartaron, o sea que imagínate qué trabajo policial hay. Todavía hace unos meses se han estrenado unos podcasts en la BBC de una periodista que lleva un montón de años investigando el caso John Biblia, y un documental que se llama así, La caza de John Biblia, por todo lo que llegó a mover y la paranoia social que creó, hasta el punto en que había tantos carteles de búsqueda de pasquines con su cara por todas partes, que la gente creía verlo en cualquier sitio, y creían reconocer a John Biblia. Llegó un momento en que la policía tuvo que extender unos carnés que justificaban que el portador ya había sido descartado y que no era John Biblia, para evitar linchamientos, porque hubo gente que estuvo a punto de salir muy mal parada cuando creían reconocerle: tú eres John Biblia. Claro. Creo que uno de esos testigos es la persona a través de la cual se le puso este apodo, porque lo de John Biblia es un apodo. Sí, Biblia, de que algunos de los testigos, bueno, él siempre se presentaba como John y muchos le oyeron decir que se llamaba así, y Biblia de que algunos afirman que sí, que hacía menciones a los salmos, a pasajes de la Biblia, y bueno, pues lo que suele hacer la prensa, ¿no? Pues Biblia, pues John Biblia, que es un nombre magnífico si fuera de ficción, pero bueno, que lo puso la prensa de la época. Sí. Bueno, entiendo que, claro, a teclear John Biblia en Google sale mucha información. Imagino que todos esos artículos te han ayudado a perfilar el personaje. Sin embargo, tú dices
que esta novela te ha exigido una labor de documentación mucho más ardua que en el resto de las novelas. Sí, por muchas razones, porque es una novela histórica y cuando yo tengo muchísimo respeto a los que escriben históricas, soy muy amiga de Santiago Posteguillo y lo que hacen los historiadores me parece, bueno, claro, es excepcional, porque les obliga a un cuidado que claro, lo he visto en primera persona, porque era un momento político y social y me ha obligado a entrevistar a la parte policial, que era la Archancha, que en aquel momento sacaba su primer reemplazo de policías a la calle, a los policías de la policía armada de aquel tiempo, de cómo era la tensión que vivían en la calle, a políticos de la época, de cómo era aquello, a los que participaron en los rescates de las riadas, a los medios con los que contaban, a toda la cuestión política, social y económica del momento. Me he tenido que empapar de los periódicos, de los programas de fiestas, de saber lo que estaba ocurriendo en cada momento, que no todo aparece en la novela, claro que, pero que el escritor lo tiene que conocer. Pero además, creo que el lector va a disfrutar mucho de ver cómo ha cambiado el tratamiento policial desde 1969 hasta ahora, de cómo eran esas primeras teorías que establecían los policías de la época para justificar las agresiones de John Biblia, cómo podía detectar a mujeres que tenían menstruación, por qué era la pulsión que le movía a matarlas de una manera tan violenta y a esa bestialidad. Y cómo ha ido cambiando, porque es que, bueno, las primeras teorías parecen de verdad de andar por casa y dices, ¿quién pensó esto? No tenía ningún conocimiento ni del mundo criminal, ni del mundo de la mujer, ni de cómo era una mujer. Claro, contemos que no había ni una agente femenina en aquel momento en la policía. Claro, terrible todo. Entonces sí que me ha obligado a esto. Pero también ocurre que el personaje principal, bueno, vamos a ir primero con el asesino. El asesino me ha obligado también a replantearme algo que no hizo la policía de la época, porque entonces no se hacía, que es mirarlo desde el punto de vista de las víctimas. ¿Por qué las elegía a ellas? Que creo que habría que haber partido de ahí, pero claro, la victimología era algo que entonces no conocían. Y pedí ayuda a un experto, un psicólogo y psiquiatra experto en abusos, y le pregunté, con los datos que tenemos, toma los datos, este agresor, ¿por qué elegía a mujeres en este momento? ¿Por qué? ¿Qué te sugiere esto? Y lo que me sugirió me obligó a tener que cambiar el planteamiento de cómo iba a tratar al agresor en la novela, porque la posibilidad de que su pulsión pudiera provenir también de que él hubiera sido una víctima me pareció aterradora y me ha obligado a construir esa parte. No es la primera vez que lo hago, porque ya otros de mis personajes, como Amaya Salazar, han vivido el ser una víctima. Lo que ocurre es que, bueno, Amaya lo replantea justo al revés. Puesto que he sido una víctima, ahora yo me convierto en paladín defensor de todas las víctimas. Pero en ocasiones el dolor y la pulsión provienen de algo oscuro y provienen de haber sufrido primero. Por supuesto, esto no justificaría de ninguna manera que nadie haga daño a otra persona, pero me ha llevado a esto. Y por otra parte, la parte bonita ha sido mi personaje principal, que es Noa, que no se llama Noa por casualidad, que es un Noé, con un Noé del diluvio, y este Noé del diluvio llega a Bilbao en un barco como Noé, y también tiene una corazonada, una obsesión que no es construir un arca, sino capturar a este tipo, y lo hace en el momento más difícil de su vida, porque se está muriendo, porque tiene los días contados, y ha decidido que va a dar sentido a su vida y a su muerte culminando esto, cazando a este tipo o muriendo en el intento. Lo que pasa es que se le van a complicar mucho las cosas, porque el tipo de enfermedad que tiene le va a sumir en un estado físico de lo más miserable, lo va a tener arrastrado realmente, y el proceso de
de un cambio tan rápido en alguien que hasta hacía unas semanas era un hombre completamente sano y fuerte, un policía de la vieja escuela, un tipo obsesionado con su trabajo, pensando que aún tendría tiempo para todo eso que había ido dejando. De pronto ve que no, que el tiempo se acaba, que ya no queda más y encima su circunstancia personal es extrema. Creo que la belleza de la novela a nivel literario tiene que ver con el camino personal de alguien que ve que la vida se le termina y todo lo que se ha dejado por el camino y el dolor que eso supone, además, como digo, en una circunstancia miserable de verdad, porque su enfermedad lo tiene postradísimo y lo mínimo le cuesta un triunfo, desde salir de la cama hasta atarse los zapatos, todo es tremendo, y tener que sobreponerse por encima de todo eso para seguir persiguiendo a un asesino que además del que ni siquiera está seguro que sea él ni que esté ahí. Son todo corazonadas, son todo pálpitos, son todo casi sí, pero no tiene ninguna prueba real. Así que en medio de todo ese torbellino de confusión, bueno, creo que para mí desde luego ha sido un viaje maravilloso. Amo a este personaje, me ha encantado acompañarle, me tiene, bueno, fascinada. Has hablado de la documentación, hemos hablado de la documentación. Entiendo que obviamente has tenido que retratar una Bilbao que es muy distinta a lo que es hoy, pero a raíz de esto que estás comentando ahora de la enfermedad que tiene Noa, has tenido que hablar con gente que te ha informado sobre cardiología y patologías y demás. Mi documentador es uno de los mejores del mundo, de los mejorcitos de España y de Andalucía, porque es el doctor Manuel Anguita, que fue presidente de la Asociación Española de Cardiología y que ejerce en el Reina Sofía de Córdoba, que es colaborador ya por segunda novela, pero que ahora es amigo, también amigo entrañable, muy querido, y que me ha hecho amar la cardiología, por supuesto, que me ha hecho amarla, que se ha convertido en mi segunda gran pasión, porque la evolución que nuestra sociedad entera ha tenido desde esos años ha sido tremenda en muchísimas cosas, en muchas. Y una ha sido en el tratamiento de algunas enfermedades, pero también en el tratamiento a las personas, en cómo hemos hecho válidos a miembros de nuestra sociedad que antes relegábamos a un lado como si no valieran, porque en la novela hay un personaje que tiene parálisis cerebral y que he querido retratar porque en mi infancia traté con 2 niños que tenían parálisis cerebral, tuve la suerte de conocerles y de la experiencia que me brindó ver cómo se sobreponían a todas sus dificultades, aprendían, y en un tiempo en el que inicialmente ni siquiera se les escolarizaba, o sea, no había nada en este mundo para ellos, y eran personas que tenían mucho que dar, que dieron mucho y que siguen dando mucho a todos los que les han conocido, así que también está este personaje. Y luego hay un homenaje enorme a la radio, porque eran los días de la radio, porque la radio tuvo un papel importantísimo en la catástrofe, porque la radio, hay un momento de la novela que cuando no queda nada, cuando todo falla, queda la radio, y es verdad que cuando todo falla queda ahí. La música, por supuesto, eran los 80, la música tiene un papel importantísimo, y la vida nocturna de Bilbao, que tenía bares de todas las clases, se podía escuchar heavy, punky, música disco, ska, rock alternativo, todo, y la gente además se movía de un local a otro, con una noche muy activa, en los que se escuchaba todo tipo de música y en los que surgían grupos por todas partes, que esto, bueno, creo que muchos se van a sentir cercanos, y como digo, la radio, porque me sirve también para tejer una red de comunicación entre los personajes que se dedican canciones. En aquel momento en que yo misma lo hacía, ¿no? Yo recuerdo tener 14 años y llamar, hola, llamo para dedicar una canción. Y yo les digo a mis hijos que la radio local, en esos programas que abrían el micrófono y llamadas para dedicar, eran las redes sociales de los 80. Sí. Porque ahí te enterabas de quién era el cumpleaños, dónde trabajaban. Yo me decía, soy de la empresa tal y llamo para dedicar a mis compañeros que están trabajando, y vale, o llamo para dedicar a mi hijo que se presenta hoy al carnet de conducir una canción a ver si aprueba, que es la 3ª vez que va. O sabías de quién era el cumpleaños, a quién le había nacido un hijo, quién se iba a casar, y lo sabías todo por la radio.
y de vez en cuando alguien te dedicaba una canción y bueno, volabas. Bueno, eso era una maravilla. Sí. ¿Y cómo enfocas, Dolores, la narración de esta novela? Porque son capítulos cortos, entiendo que tendrá mucho ritmo y te centras, creo, en escenas muy concretas o en personajes concretos, ¿no? Porque no solamente vamos a ver al criminal y al investigador, hay otros personajes que además protagonizan capítulos. Sí, porque, pues como digo, porque tenía que retratar toda esa sociedad, pues desde la discriminación que sufría una persona como Rafa por su parálisis cerebral, hasta esos primeros días de la policía autonómica en una situación política y social muy agitada. Hay un personaje que es un policía recién salido a la academia, pues lleno de idealismo y súper orgullosísimo, que va a cambiar el mundo y que va a hacerlo todo maravilloso y todo súper bien. Y bueno, que me ha encantado retratarlo. Y hay una mujer tras la barra de un bar en Bilbao que es también encarna un espíritu que yo he conocido y que me he encontrado muchas veces, y son esas personas que te encuentras con toda la simpatía del mundo detrás de la barra de un bar y que te hacen sonreír y que te hacen sentir que formas parte de un lugar al que acabas de llegar, y que empiezas a ir a un bar que no vas por el café y no vas por la Coca-Cola, que es igual en todos los bares, vas por la persona que está tras la barra, y que te ayudan a sentirte integrado y que te esperan, y según te ven entrar por la puerta saben ponerte tu café como tú lo quieres, y eso vale muchísimo. Y ese espíritu de trabajo que además que ella encarna de maravilla, una mujer que es una mujer alegre, que va derrochando simpatía y que es amable y que lucha mucho y que tiene una vida, bueno, con las complicaciones normales de las vidas de todo el mundo, pero bueno, ella va en su día a día luchando, y me encanta ese tipo de personas, así que ahí está. La climatología está muy presente en tus novelas. A mí, yo la primera vez que te he escuchado decir que te defines una autora de tormentas, que me ha encantado la definición, porque la verdad, escritora de las tormentas. Sí, es bastante acertado, ¿no? Porque esa climatología muchas veces en tus historias es casi un personaje más. Lo es. La climatología es un personaje. Pues que además en esta no me la he tenido que inventar, ¿eh? Yo sé que al final en Elizondo no llueve tanto como yo cuento en la novela, pero sí que aquí sí que llovió. Esto está tomado de la prensa de aquellos días. En los 6 días previos a la gran gota fría llovió muchísimo, y eso contribuyó a que la tierra estuviese tan anegada que cuando cayó la gota fría, pues las colinas que rodean Bilbao se vinieron abajo. O sea, hubo un corrimiento de tierras enorme que aplastó y sepultó parte del centro de la ciudad. Así que no, en esta no me la he tenido que inventar, pero la climatología tiene que ver, y el tipo de tormentas que me gustan, como verás en la novela, no está solo por fuera, no es solamente que llueva mucho y que haya un cataclismo por fuera, es que está por dentro de los personajes. Los personajes están en su noche más oscura, tienen frío, están mojados, están solos y tienen miedo y tienen amor. Hay un momento en que un personaje en la novela dice que solo hay 2 cosas en la vida: el amor y el miedo, y las 2 las aprendemos en casa. Ya para finalizar, que no te quiero robar más tiempo, me gustaría que me aclararas, cuando se habla de un nuevo ciclo narrativo, ¿esto quiere decir que esta historia se va a convertir también en trilogía, en saga, en algo? Pues significa justamente lo contrario a eso. Bueno. ¿Por qué? Porque ya he escrito una trilogía que además ya se convirtió en saga, que es la de Amaia Salazar, y estoy buscando una manera distinta de contárselo al lector. Lo que sí os puedo decir es que es el inicio de algo, es la punta de un iceberg, pero no es una trilogía al uso, no es una saga al uso. Ese es mi trabajo como novelista: intentar contaros la historia, mejorarla, intentar contarla de una manera diferente y llegar al lector de una manera distinta. Y bueno, espero conseguirlo, pero es como una fiesta sorpresa. Yo os estoy preparando una fiesta sorpresa, os tengo que llevar hasta allí con los ojos cerrados y luego os la enseño, y espero que os guste mucho cuando la veáis. Pero me dejas con mucha curiosidad. Pues en las siguientes iréis viendo, iréis empezando a percibir hacia dónde voy, pero lo que quiero es que lleguéis al final y el viaje os haya gustado. Mira, me ha traído hasta aquí y no pensaba que me iba a venir hasta aquí. A mí particularmente me encanta que me hagas viajar al norte, porque yo estoy en el sur y como me encanta toda la cornisa cantábrica. Que sepas que cuando voy a Alemania me dicen: nos encanta el sur.
Anda, claro, el sur. Que yo solo soy el norte aquí, Ya. que en Alemania, Somos el sur de en Europa. Suecia, soy del sur. Sí. Ay, es chulo el sur. Y bueno, vale, sí. Bueno, una forma de verlo también. Claro, Una claro. forma de verlo. Pues lo dejamos aquí, Dolores. Te agradezco muchísimo que me hayas atendido. Muchas gracias por venir a Sevilla y por esta novela que nos va a tener gracias enganchada. Sevilla por este día, de verdad, que vengo toda catarrada y me está viniendo de maravilla. Muy bien. Thank